aquí a los que han entrado a buen tiempo. Ya eh, nuestra penúltima clase, ¿no? Y pues bueno, nada, así feliz como siempre, honrado de estar aquí en esta actividad tan especial. Aquí delante de ustedes, Dios les bendiga inmensamente. Y pues bueno, vamos a empezar porque hoy hay mucho de qué hablar. Eh, bueno, y sí, falta bastante gente, pero bueno, arrancamos obviamente con los que estamos, con los que hemos atendido aquí el llamado a muy buen tiempo. Un saludito ahí a Manuelito, que escribe ahí en el chat súper atentamente. Gracias por el saludo. Alexander, Dios te bendiga también, bienvenido. Gracias, Juanchito, ahí por hacer lo posible nuevamente. Y pues bueno, confiando en que aquellos que vengan en camino, pues no tarden tanto, ¿no? Bueno, Israel, mentiras, estoy confundido acá. Eh, Manuelito escribía ahí súper atento, sí, algo sobre lo que revisábamos hace 8 días y está súper, sí, súper. Hablábamos un poco sobre la manera en cómo el dolor lo que hace en nosotros cuando padecemos alguna dolencia o alguna situación, el efecto que causa, ¿no? Que es como buscar que reorganicemos aquello en donde, o nuestros estándares, allí en donde tenemos puestos nuestros ojos, donde tenemos puestos nuestros afectos. Anteriormente veíamos en donde teníamos puesto, o que el dolor nos ayuda a ver en donde tenemos puesto nuestra gloria, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos un poco al rey David que nos enseñaba un poco de esto, ¿no? Entonces, hoy, gracias Manolito, obviamente allí por el aporte, se agradece pues porque siempre el recorderis está bien ahí el recorderis vale la pena. Hoy, eh, bueno, aquí alcanzo a anotar, uy, casi no. Ok, ahí alcanzo a anotar Sandrita, María Osorio, Keimar, Erika, buena noche. Dios les bendiga, entraron a un excelente momento, en un excelente tiempo, eh, porque miren, hoy yo vengo molestándolos desde hace un tiempito, ¿cierto? Con el tema del esfero, del cuadernito, ¿sí? De la libreta de apuntes. De pronto ustedes dirán como que, uy, pero Andrés sí se le pega la aguja y qué pereza. Hoy, hoy, mis queridos estudiantes de la escuela bíblica, esta noche es una de las noches en donde no me gusta utilizar la palabra, pero en donde les diría que es obligatorio que tengan esfero y libreta, ¿sí? Porque hoy les traigo una de las joyas teológicas por excelencia de la teología del dolor. Entonces, yo se las dejo ahí. Cada uno de ustedes verá si quiere aprovecharlo. No estoy seguro de acabar hoy. Puede que terminemos toda esta enseñanza de hoy en 8 en nuestra última clase. Y si es así, pues sería genial. Si no, pues no hay lío. Listo, entonces yo de ustedes, alisto mi hoja, mi libreta, mi esferito, mi lápiz, un cafecito ahí al lado y estaría sumamente atento a lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Vamos nuevamente, ¿sí? A, ¿cómo se dice eso? Vamos a tomar tres pasajes bíblicos y los vamos así o sea, nos vamos a súper sumergir en esos tres pasajes, ¿sí? Todo obviamente hablando claramente de lo que es el dolor y el sufrimiento. Entonces, todo lo que vayamos a hablar esta noche y todo lo que estemos leyendo, ¿sí?
obviamente pues ceñido a nuestro tema central, ¿vale? Entonces, con eso dicho y esperando a que obviamente de pronto alguno que otro vaya llegando, eh, por favor abra su Biblia, o mentiras, pero le comparto acá, ay, pero le comparto acá, más bien, ay, y apunte ese título tan especial junto con ese pasaje que tienen ahí al frente. ¿Mm? Como les digo, esto es una de las joyas de la corona dentro de la teología del dolor y el sufrimiento, ¿sí? Esto es un pasaje que se tiene que sí o sí estudiar, ¿sí? ¿Vale? Y curiosamente, no solo dentro de lo que es el dolor y el sufrimiento, sino dentro de lo que es el carácter de Dios. ¿Listo? Y lo vamos a ir viendo. Ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Vale? Entonces, con esto dicho, hoy veremos una charla muy simpática, muy especial, muy bonita. Se llama El Canto de Dios, ¿vale? Como lo pueden observar ahí. Nuestro texto base, Sofonías 3:17 al 20, que me voy a permitir leer aquí súper, hiper, mega rápidamente. Si tiene su Biblia ahí a la mano, por favor, síganme la lectura, o si no, présteme toda su atención, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando gracias a cada uno, bueno, dando gracias a Él por cada uno de ustedes, más bien, ¿no? Dice así, Sofonías 3:17 al 20, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿Listo? Entonces, curiosamente, a medida que yo iba haciendo la lectura y estudiaba un poco el pasaje, me encontraba que, curiosamente, después de lo que les he dicho, eh, es un pasaje que no es tan estudiado muchas veces. Siempre que se habla del dolor y el sufrimiento, y ustedes se han dado cuenta un poco, de una vez apuntamos a Job, a Jesucristo, así como a ellos dos en mayor medida, y de ahí para abajo alguno que otro. Sí, bueno, el apóstol Pablo, que ya vimos la cátedra que él nos dejó, pero este es un pasaje bien particular, ¿listo? Así termina, así con este texto, así termina el libro de Sofonías. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestra acostumbrada introducción. Entonces, ¿qué sucede? Hay pasajes o bueno, no es que hayan unos sí y otros no. La escritura me parece que cuando se trata de dolor y sufrimiento tiene apartados que son bonitos, que no necesariamente son empalagosos, que no necesariamente son densos, ¿sí? Este puede llegar a ser uno de esos, es de esos pasajes que va directamente al grano, directamente apunta al hueso de nosotros, ¿sí? Y es un pasaje en donde se puede ver, y que es lo que trataremos de hacer en esta noche y seguro en 8 días si no alcanzamos hoy, vamos a ver cómo es el carácter de Dios, simplemente, cómo es el carácter de Dios cuando las cosas suceden, cuando las cosas adversas van sucediendo.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este libro? Un poco pues para contextualizarlos y mostrarles a ustedes en qué momento de la historia estuvo escrito esto que acabamos de leer. Sofonías, pues él fue profeta en tiempos del rey Josías. Tal vez muchos de nosotros, algunos, tengamos ese nombre ahí que como que nos suena, porque fue uno de esos reyes que la Biblia dice que nunca hubo uno antes ni después de él, ¿sí? Fue de esos reyes que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y fue importante, es importante mencionarlo, porque su padre y su abuelo fueron terribles, ¿sí? Fueron tenaces en cuanto a los temas de idolatría, la corrupción del pueblo y demás. Eso fue terrible, ¿sí? Y se levantó entonces Sofonías a la edad de los 8 años, ¿sí? Se levantó Sofonías, no sino Josías, Josías como rey a la edad de 8 años, ¿sí? Entonces, Sofonías profetizó en esta época. Pero entonces, ¿qué pasa? Em, Cuando Sofonías predicaba esto, el pueblo todavía estaba sumido en una corrupción religiosa muy bárbara, súper tenaz, y adicionalmente a eso, como que a nivel, digámoslo así, internacional, pues también habían unos ciertos asuntos delicados, ¿sí? Porque pues Asiria pues como que entraba en decadencia, pero al mismo tiempo Babilonia estaba ascendiendo, ¿sí? Estaba como empezando a conformar, a prefigurar el imperio, pues que ya se sabe que llegó a ser, ¿sí? Entonces, cuando yo vi esto, yo decía, ve, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque Sofonías, porque se dice que Sofonías predicó en una época así, si se supone que Josías era o fue un rey ejemplar. Entonces resulta que Josías a los 8 años entonces empezó a reinar, ¿cierto? Pero no fue sino hasta 12 años después que que Josías, perdón, estoy confundiendo los dos nombres. Josías empezó a reinar a los 8 años, pero fue hasta los 12 años después de su reinado que él hizo como toda una purga de todo lo malicioso dentro del templo. Entonces, o digamos, pues obviamente dentro del pueblo. Entonces, ¿qué sucedía? En algún momento estaban como reorganizando muchas cosas. Y uno de los siervos de Josías se encontró los rollos donde estaba la ley de Moisés y se los llevó allá delante del rey y entonces el rey empezó a leerlos, ¿sí? Se dice que posiblemente pudo haber sido uno o todos los libros del Pentateuco, no hay claridad sobre eso, pero empezó a leerse los rollos y se encontró que, que el pueblo no estaba siguiendo, no, o sea, estaba yendo en contravía a lo que se supone que los rollos decían, ¿cierto? Entonces, pues ahí él como que se le iluminó, se le alumbró el asunto, ¿cierto? Entonces, ahí fue que se empezó como una cierta reforma, una cierta purga espiritual contra toda la idolatría que su abuelo y su padre pues habían permitido dentro de su pueblo, ¿sí? Eso fue a los 20 años, o sea, él empezó el reinado a los 8. 8 años después empezó a buscar de Dios, o sea, a los 16. Y 4 años después fue que empezó toda esa reforma allá adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sofonías, todo lo que predicó, lo predicó en ese lapso, desde los 8 años hasta los 20 de Josías, en ese lapso, ¿sí? Fue que pasó todo ese caos y todo ese asunto, ¿vale? Fue como que Sofonías allanándole el terreno un poquito a Josías, ¿vale?
para que lo tengamos ahí un poco claro. Me parece que ese tipo de cositas es importante para hacernos la idea bien de lo que estamos leyendo y pues para entrar bien en situación. A mí me gusta hacerlo, me gusta mucho hacerlo de esta manera, ¿vale? Entonces, eso era lo que sucedía, ¿vale? Ahí fue donde llegó esto que acabamos de leer. Entonces, bueno, obviamente este era un pueblo que había sufrido derrota, humillación, deportación, eran objeto de vergüenza, ¿sí? De vergüenza no solo dentro de lo nacional, sino a nivel también religioso, ¿sí? Y pues ahí, ¡pum!, aparece este texto que acabamos de leer, Sofonías 3, 17 al 20. Entonces, vamos a ir mirando eh, bien detalladamente y vamos a ver, a descubrir qué pasa con el Dios que canta. ¿Por qué el Dios que canta? Dice nuestro título, ¿sí? Ahí lo dice, el canto de Dios. ¿Qué pasa con el canto de Dios? ¿A qué se debe? Entonces, así como para darles un abrebocas, eh, vamos a ver que Dios, cuando los suyos están en caos, Dios no es un Dios que se queda quieto. Miren así por encimita lo que les voy a leer. Dios está, salvará, se gozará, callará. Uy, esperen un segundo. Van cuatro. Callará, callará. Cuatro. Se regocijará, se reunirá, apremiará a los opresores, salvará, recogerá, pondrá por alabanza, traerá, reunirá, pondrá. Más o menos de 12 a 13 versículos, a 13 verbos que hace él con los afligidos, ¿sí? Con un pueblo afligido. Acabé de leer 13 o 12 verbos que muestran qué es lo que Dios hace con sus afligidos. Y esos 13, 12 verbos están en este texto que acabamos de leer. ¿Listo? Entonces, con eso, para que nos demos un poco la idea de lo que nos vamos a enfrentar en este estudio, ¿vale? Primero, entonces, esto fue a modo de introducción. De una vez, entonces, versículo 17. Dice allí, un Dios en medio que salva y que se goza. Ese es nuestro primer punto, ¿vale? Entonces, ¿qué dice ese primer punto? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, vamos a desmenuzarlo. ¿Listo? Vamos a desmenuzarlo. Ponga sus ojos allí en el texto, ahí en su Biblia, por favor. Primero, o primer puntico ahí dentro de este punto que está en pantalla. Jehová está en medio de ti. ¿Qué empieza a denotarnos de inmediato? El está, presencia real, ¿sí? Se habla de una presencia real, una presencia divina, no un Dios remoto, no un Dios que no se sabe si sí, si no, no, es un Dios que está, es un Dios personal, un Dios que está en medio del pueblo, ahí lo dice en el verso 1, está en medio de ti, Dios está en medio de ti, ¿sí? Entonces, pensemos que es un contexto de angustia nacional, ¿sí? Es un contexto durísimo lo que se vive, reyes que habían dejado todo patas arriba, un chico que apenas está enfrentándose a algo muy grande, ¿sí? Es un nuevo rey y se enfrenta a esto, ¿sí? Pero aún con todo, nos encontramos que hay un Dios que no observa desde lejos, ¿sí? Sino que habita ahí mismo con su pueblo, habita ahí mismo, ¿sí? Con su pueblo afligido, ¿vale? Jehová está en medio de ti. Coma, poderoso, ¿sí? Entonces ya empezamos a hablar de un atributo, ¿sí? Un atributo de Dios, ¿sí? El ser poderoso
El llamarle poderoso a Dios es llamarle o es entender que Él ofrece seguridad, por ejemplo, ¿sí? No es simplemente que Él está, sino que su presencia implica ya una seguridad, una confianza que podemos depositar. Es poderoso, ¿sí? Su potencia es garantía de que Él puede cambiar la situación. No está como un Dios débil, no está como una persona débil, como una persona ahí debilitada. No sé si cuántos de ustedes les ha pasado que tenemos alguna situación y por más acompañados que a veces estemos, como que esa persona no nos da como la suficiente, sí, como esa berraquera. Sí, no, no sé si les ha sucedido. Aquí vemos que el hecho de que Dios esté y que sea poderoso, como lo dice ahí el texto, ya eso de una vez nos indica seguridad. ¿Listo? Nos indica seguridad, ¿sí? Entonces, si vamos más adentro todavía al texto, ¿sí? Podemos inclusive llegar a rozar un poquito el atributo de la omnipotencia, ¿sí? La omnipotencia. Frente al dolor y a la opresión, este Dios con su omnipotencia nos asegura que Él está, así como está en tantas partes, está en nuestra situación también, ¿sí? Está ahí con los recursos suficientes para que poder salir ahí adelante, ¿cierto? Otro aspecto ahí enseguida, dice, Él salvará, y usted lo puede ir leyendo ahí en su Biblia. Ya vimos, está en medio de ti, poderoso, y Él salvará. Mire que vamos apenas tres aspectos y estamos apenas en el bueno, en el segundo punto después de la introducción. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice por acá? Ay, espérenme un segundito. Él salvará. Se está hablando de una acción definitiva, ¿sí? No es salvación como que simplemente se libera algo físicamente, sino de una vez invita a pensar y en el resto del texto se puede ir asumiendo que es una restauración integral, ¿sí? ¿Qué se restaura? El honor, la identidad, la alabanza, es lo que se restaura a lo largo del texto y eso lo vamos a ir estudiando, ¿listo? Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? ¿O por qué es importante tener en cuenta o presente ahí esa partecita de Él salvará? Porque cuando seguro nosotros nos hemos hallado en circunstancias así difíciles, ¿sí? Como molestas, malucas, dolorosas, estas son cositas, sí, como aspectos en nosotros que se nos pierden. Perdemos el honor, sí, nos sentimos pisoteados, nos sentimos denigrados, se nos burlan, nos traicionan, sí. Nuestra identidad, entonces decimos, pero si yo soy cristiano, ¿y por qué esto? Entonces, si yo mejor me hubiera ido por este lado, le hice caso al pastor, le hice caso a mi líder, y mire, mientras yo más oro, mmm, peor me va, mientras yo más asisto a la iglesia, mientras yo más dirijo en la alabanza, ¿sí? Entonces, como que empezamos a preguntar el por qué y esto, sí, qué sentido tiene, ¿sí? Entonces, un poquito de nuestra identidad empieza como a nublarse, ¿sí? Y algo más que se quiebra un poco es la alabanza en cuanto a que ya no nos ven y como que nos dicen, uy, tan chévere que te ves, qué bien te ves, eh, se te ve el rostro iluminado, se te ve esa sonrisa en la cara gigantesca, se te ve ese brillo en los ojos, no, eso hasta se nos pierde, ya nadie empieza a hablar de nosotros bien, sino que empiezan es como a decir, uy, vea cómo se ve Andrés, cómo va ya todo demacrado y esas ojeras y eso, etcétera, etcétera, vea cómo camina, ya está todo desganado, ¿sí? Como que todo eso empieza a notarse, ¿sí? Empieza a notarse, ¿vale? Entonces, eso es lo que implica que se recupera cuando hablamos de que Él salvará, que está ahí escrito en el texto que ustedes tienen ahí en su Biblia abierta en este momento. Entonces, ¿de qué hablamos ahí? No hablamos de una posibilidad, ¿sí? El texto no habla de una posibilidad. El texto no dice, Él de pronto salvará. El texto dice, Él salvará. Usted lo está leyendo ahí, ¿sí? No es una posibilidad, es una promesa segura.
para el afligido. No sé si usted esta noche está afligido, entonces tome este texto, tome todo este pasaje, tómelo para usted. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto encontramos ahí? Ahí sigue diciendo, se gozará sobre ti con alegría. Dese cuenta de lo que estamos haciendo con el texto. Estamos yendo de punto a punto, de coma a coma, encontrando distintos aspectos de Dios mismo, ¿vale? Se gozará sobre ti con alegría. Y está ahí al frente. Dese cuenta que ahí en el cuadrito que les tengo proyectados, eso es lo que dice. Se gozará sobre ti con alegría. Afecto divino. Dios entonces experimenta gozo sobre su pueblo. Muchas veces desde la alabanza, uno en su intervención, uno lo ora también. Uno dice como que, Padre, escucha el canto de tu iglesia y gózate en medio de las alabanzas de tu pueblo. ¿Sí? Uno ya entiende un poco después de hacer alabanza y adoración o después un poco de estudiar los distintos textos. No necesariamente uno tiene que estar en un equipo de alabanza para esto, valga aclararlo. Uno se da cuenta que Dios es un Dios que se goza con su pueblo mismo, ¿sí? Más allá de que sepamos o no ejecutar instrumentos o cantar o X o Y cosas, no. Se trata es de que el mismo Dios que nos salva es el mismo que se goza con nosotros, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer un recorderis especial, y es que a pesar de que Dios sí es un Dios justo, sí, que imparte justicia, también hablamos de que es un Dios que se goza, de que es un Dios que demuestra ternura con los suyos, sí, que se deleita con sus hijos restaurados, ¿vale? O sea, con usted y conmigo. Usted y yo entramos en ese grupo tan especial, en ese selecto grupo, ¿sí? Se gozará sobre ti con alegría. ¿Listos? ¿Qué más dice ahí? Bueno, la restauración, ¿sí? Porque pues cuando eso sucede, Él nos salva y se goza, nos restaura. Esa celebración, esa restauración no es fría, no es algo frío, no es algo como que, ya ahí pasó, sino que es algo que Dios mismo celebra. ¿Listo? Dios mismo celebra. Dios mismo lo celebra. Y vuelvo y reitero, lo voy a reiterar el resto de la media hora, está ahí escrito, mi querido estudiante. ¿Listo? Ahí está escrito. Se gozará sobre ti con alegría. ¿Qué más dice? Callará de amor. ¿Mm? Es una imagen, esta parte a mí me costó un poquito, esta pequeña partecita. ¿Sí? Entonces tengo acá, por ejemplo, abierto una definición que encontré de ese callar. ¿Sí? Pues me va a permitir, aquí, me va a permitirles leer el original. Dice, es una palabra que bueno, la palabra es harash, ¿sí? Que se usa en el empleo de herramientas para fabricar materiales. em, se usa cuando alguien guarda silencio tranquilamente, ¿sí? O cuando alguien simplemente hace oído sordo, ¿sí? Hace oído sordo en el sentido de está bien, está bien, como que guardo silencio, estoy bien con lo que estás haciendo, ¿sí? Habla de alejar, de andar, de arar, de callar, de cincelar, de algo completo, de hacerse el desentendido, de detenerse, de disimular, de ensordecer, de escuchar, de esculpir, guardar, idear, intentar, maquinar, pensar, hacer silencio, ¿sí? Esto es lo que significa ese fragmento del texto del verso 17. Todo lo que acabo de leer es lo que significa el verso 17, ¿sí? Entonces, como que él calla, ¿sí? Como que él escucha, ¿sí? Callará de amor, como que él escucha, él protege en medio de su silencio, él protege y evita inclusive discursos humillantes, si lo queremos ver, ¿vale? Dice aquí, eso sí lo apunté acá, súper textual, dice que puede entenderse que hará cesar el clamor,
¿sí? O sea que Dios pone fin a la aflicción. Pero entonces una traducción como casi que más literal es que Dios guarda en silencio amoroso, ¿vale? No es un silencio de esos que uno dice, porque Dios no responde, sino que es como el padre que ve a sus hijos alegres y simplemente los contempla, así en silencio. Ese es el Dios que se regocija con su merced y conmigo, ¿sí? Y ahí enseguida, vea lo que sigue diciendo, se regocijará sobre ti con cánticos, con cánticos. Entonces, dése cuenta, tomamos el verso 17 y lo acabamos de desmenuzar de coma a coma. Estamos encontrando cómo es que es el carácter de Dios en medio de un pueblo suyo, de un pueblo que está en medio de una situación penosa, ¿sí? Se regocijará sobre ti con cánticos. El Dios que canta se llama nuestra enseñanza esta noche, ¿sí? Entonces, obviamente aquí se le atribuye a Dios algo que se llama un aspecto antropomórfico, antropomórfico, que es cuando se le atribuyen a Dios características como del hombre, ¿sí? Que se entristece, que se alegra, ahora que canta, ¿sí? Esas son actividades y acciones propias nuestras, ¿sí? Pero entonces démonos cuenta que, por ejemplo, en este caso, o para la enseñanza, y yo creo que pues el propósito del texto es mostrar que hay una cercanía de ese Dios con nosotros, con su pueblo, ¿sí? El, el antropomorfismo que la escritura nos suele mostrar en muchísimas ocasiones, esto es apenas una de tantas, nos invita a eso, a una cercanía, a que Dios se hace un poco a nosotros en el sentido de que Él siente también, ¿sí? De que Él es así de cercano, ¿vale? Entonces, comunica que cercanía y alegría contagiosa, apunté también ahí, ¿vale? Se regocijará sobre ti con cánticos, ¿sí? Dios entonces canta sobre los suyos. Su alegría no es abstracta, sino que es comunicativa, es pública, se ve y se escucha dentro de la congregación, digámoslo así, delante de los suyos. Su alegría se siente y se transmite, ¿vale? En solo este versículo 17, o sea, la enseñanza, mi querido estudiante, puede llegar perfectamente hasta aquí, hasta ahora mismo. Yo puedo decirles, esta es la enseñanza, buena noche y nos vemos de hoy en ocho, ¿sí? Y diría yo que hasta acá, con solo un versículo, ya hemos hablado mucho, muchísimo de lo que es Dios, ¿sí? Dense cuenta del ejercicio que acabamos de hacer tan especial ahora. No, no insisto como para que se den cuenta de lo que hace Andrés. No, insisto es para que nos demos cuenta todos juntos qué es lo que hace Dios, ¿sí? Démonos cuenta, y es importante pensarlo, estamos llegando al final de de un estudio grande sobre el dolor y el sufrimiento. Y en algún momento, en la iglesia, allí en Filadelfia, alguien decía, obviamente en tono jocoso y obviamente dentro de un respeto claramente, como que, ay, tan chévere, voy a entrar a las clases de los miércoles con Andrés porque es que quiero ver realmente porque es que sufro, ¿sí? Y yo, curiosamente, estos días, yo como ya pensando ahí con toda la melancolía, porque ya vamos a acabar, yo decía, hey, ¿será que o sea, yo decía, qué bonito que terminamos el curso y seguramente ellos no van a saber, no van a saber por qué,
porque es que se sufre, porque ese dolor que tienen ahorita, porque esa situación, pero tal vez sí se van a ir con una perspectiva un poquito más amplia de lo que ha sido Dios en medio. Si eso ha sido así, que espero que sí, ya, yo me voy muy bien servido de hoy en ocho. ¿M? Y este estudio es clave para eso, me parece a mí que es clave. Este versículo 17, ¿vale? Se nos iría toda la hora entera en solo este versículo, pero pues la idea, ¿cuál es? Como a veces lo he mencionado, que pues cada uno trate de hacer ahí un poquito más de síntesis en su búsqueda personal, ¿vale? Y encontrar básicamente qué es lo que hay de Dios para nosotros en nuestras situaciones. Si tiene un día esa pregunta, vuelva a Sofonías 3:17 y ahí va a volvérsela a encontrar, ¿vale? Ahí se la voy a volver a encontrar. Verso 18, ¿listo? Entonces acá continúo con el puntico. Nuestro tercer punto, primero fue la introducción, segundo el Dios que nos salva y que se goza, tercero el Dios de los afligidos. Entonces vamos a ver qué hay con los afligidos, o sea, con usted y conmigo. ¿Vale? En este punto es donde el predicador dice, ¿cuántos dan un amén? Entonces, sí, puede que ahorita haya alguna aflicción, pero vamos a ver qué hay con los afligidos, qué hay con los humillados, con los pisoteados, qué hay de Dios para usted y para mí en este día. ¿Listo? Entonces, verso 18. Esto se pone mejor. Dice, ponga allí sus ojitos directamente sobre el texto. Dice el verso 18, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. ¿Mm? Entonces, dice acá, espéreme. Esperen un segundito. Ok, es que tenía acá otra versión. Listo, entonces, reuniré a los fastidiados. Hay una versión que dice, recogeré a los afligidos. ¿Listo? Entonces, siguen habiendo y seguimos encontrando verbos que apuntan a lo que Dios realmente hace, ¿vale? Entonces, yo recogeré a los afligidos, yo reuniré a los fastidiados. ¿El verbo cuál es? Recoger, reunir, ¿sí? Recolectar, ¿sí? Entonces me hice un poquito en mi mente la imagen de un pastor, ¿sí? O de una persona del campo que ciega la cosecha, que recolecta, ¿cierto? Entonces eso indica un poco, fue como ver un poco ya el cuidado personal. No es simplemente la actividad logística de desprender y de guardar, sino que implica como que restituir, ¿sí? Como que estaban allá sembraditos en cada uno de los árboles y entonces el segador va y recoge y guarda aquí en su cartuchera o en su morral o en su mochila, aquí al lado, aquí, ¿sí? Eso es lo que empieza entonces a hacer Dios con nosotros. Si estamos de pronto por allá, no necesariamente en los árboles prendidos, pero sí de pronto por allá regados, ¿sí? Entonces llega Dios, empieza a buscar a sus afligidos y empieza a guardarlos ahí con él, ahí en su bolsito, ¿sí? Implica restituir pertenencia. Esos dispersos entonces vuelven a su seno, ¿sí? Vuelven al seno de Dios. Dice acá, dice acá, ¿quiénes entonces son los afligidos? Pues lo que decíamos ahorita, sus humillados, sus pisoteados, aquellos que sufren opresión, vergüenza, enfermedad, un dolor, un duelo, ¿sí? Ese luto, esa incertidumbre, esa falta de trabajo, esa deuda terrible, esa pesadez de un jefe como abusivo,
o ese familiar que, sí, imprudente, que martilla, ¿sí? Eso, esos son los afligidos, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad, seguramente es así, es real, listo. No solamente enfermos, sino temas que trascienden a lo social, claramente, lo emocional, ¿sí? El ejemplo que usted ponga y el titulito que le ponga ahí, todo esto aplica. Usted, yo sé que me está entendiendo. ¿Y qué más dice ahí? Haré cesar, haré cesar la aflicción. Tengo por acá. El término, promesa del término del dolor, ¿sí? Es como la promesa de él que dice, listo, los recojo y aquí ustedes estando aquí en mi seno van a experimentar, ver cómo esa aflicción simplemente va a terminar. Entonces, y lo repito porque yo creo que ya lo he venido hablando hace 2 o 3 miércoles con las enseñanzas anteriores, no se habla necesariamente de que no hubo sufrimiento, ¿sí? Él no nos guarda y no nos reúne como para decirnos, ya, fresco, no, no pasó nada, no, 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 no. Él nos reúne y sí, nos reúne consciente de que hubo una situación durísima, pero llegó el fin. Seguramente entonces no sea hoy, no sea mañana, ni pasado mañana, ni en 8 días, ni en diciembre, ni el 31 de diciembre, ni en el 2026. Puede que pase un poquito más, pero la promesa de Dios, así como es hoy, será mañana y en 2026 y en el 2027. ¿Listo? Entonces hablamos de una restauración obviamente real, no es nada así simplemente la resignación espiritual, digámoslo así. ¿Vale? Entonces, el sufrimiento, y aquí cabe una frase que hemos hablado durante a lo largo de nuestra enseñanza de todo este año, el sufrimiento y el dolor, la muerte incluso, no son la última palabra, ¿sí? No son la última palabra. Esa situación que usted y yo estemos viviendo en esta noche no son la última palabra, ni van a definir lo que será mañana, ni pasado, ni no, ¿vale? La última palabra la tiene Dios y ahí es a donde nos estamos acercando. ¿Vale? Sigamos acá. Cuarto punto, el Dios que interviene, el verso 19. Dice allí. Sí, tengo acá otro verso. Esperen un segundito, por favor. Tengo acá otra versión. Es que en el libro se trabaja con otra versión que es distinta a la del 60, entonces me genera un poquito de confusión. Pero listo. Dice acá, multiplicaré sobre vosotros la honra, y para todos vosotros volveré los cautivos, y mostraré mi indignación contra los que os afligen. Déjenme tratar de buscar qué versión es esta y les digo bien como para que estemos así súper sintonizados. Permítanme un segundito. Mm, Denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Ok. Bueno, mientras aquí me arroja el texto exacto. Dice.
Verso 19, voy a leerlo acá en el 60. He aquí, en aquel tiempo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Entonces vamos a sacar nuevamente punto a punto de allí. ¿Listo? Dice así. Multiplicaré, ok. Apremiaré, en aquel tiempo apremiaré a todos tus opresores. Como primer aspecto dentro del 19. Entonces, aquí que se nos promete o aquí apunta el texto. Como que pasamos de un punto como de un punto en donde se nos escarnece, ¿sí? A la honra, ¿sí? A la alabanza, ¿sí? A la alabanza. Como que nosotros seremos objeto de, de que como que lo que nos está sucediendo tan bonito, muchos de los que nos ven van a hablar entonces de eso, ¿vale? Muchos de los que nos ven van a estar hablando de eso. Eso es lo que se llama la alabanza, ¿vale? Recordemos un poco que la alabanza es algo que también se puede dar entre nosotros, ¿sí? El hecho de decir, hey, tan bonito que hablas, tan bonito que enseñas, tan bonito que se te ve tal prenda, eso es una alabanza, ¿vale? Entonces, aquí en este punto se nos promete que así como un día fuimos escarnecidos, entonces Dios interviene para hacernos objeto de alabanza dentro de los que anteriormente nos estaban oprimiendo. ¿Listo? Dice acá, se habla de honra multiplicada, ¿sí? Y entonces a lo que indica es que va a exceder en un modo gigantesco el escarnio anterior. ¿Listos? Es como que restaura la reputación que habíamos perdido, lo que mencionamos al principio, nuestra dignidad, como que incluso ese estatus, ¿sí? Entonces, eso teniendo en cuenta que puede que antes hayamos venido de un momento así como de humillación, ¿vale? Entonces aquí esto es vital, súper importante. Tiene que ver un poco también con la identidad misma. Para todos vosotros volveré los cautivos. Acá en la otra versión o en el 60 dice, salvaré a la que cogea, recogeré a la descarriada. ¿Sí? Regreso, aquí se habla un poco, y recordemos, lo mencionamos al principio, están en una situación de deportación, ¿sí? Entonces se habla casi que literalmente de que aquellos que estaban allá en otro lugar que no era el de ustedes, regresan, ¿sí? Se recuperan relaciones, se recuperan los hijos, se recupera la identidad, se recuperan los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya habla obviamente de la promesa de Dios para nosotros, ¿vale? Y se habla de alguna manera como de una cierta universalidad, ¿sí? Para todos vosotros, ¿sí? No habla de que sea estrictamente para unos cuantos y solamente para alabanza dentro de unos cuantos, sino en toda la tierra, termina diciendo el 19. Y otro aspecto acá es que Dios mostrará su indignación contra aquellos que en su momento, pues, levantaron su dedo contra nosotros de una manera así un poquito más, ¿cierto? Como más lamentable. Por eso allí lo menciona en el 19, apremiaré a todos tus opresores. ¿Listo? Dios no solo restaura, sino que juzga también a aquellos opresores. ¿Sí? Es como el poderoso del verso 17 que defiende al humilde. ¿Sí? La opresión entonces de aquellos no quedará sin respuesta. Es como toda una vindicación divina, una vindicación de la justicia divina, ¿sí? Que se supone es una justicia que no, tanto usted como yo deberíamos estar esperando. ¿Listo? Entonces acá hay un aparte que me pareció chévere apuntar, la justicia de Dios, esperar esta justicia y esta intervención divina
no nos exime a nosotros de hacer un cierto trabajo, ¿sí? No nos exime a nosotros de estar buscando ser más como Él, ¿sí? Pero pues sí consuela el hecho de que Él no nos abandona, ¿vale? Ese es el Dios que interviene por nosotros. Y ya nuestro último versículo, el versículo 20, dice, en aquel tiempo yo os traeré, ¿cierto? En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Vuelve y lo refiere. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. ¿Vale? Entonces, los traeré a mí. Volvemos a coger puntico a puntico. Ya vamos a terminar. Traer, restaurar la comunión con Dios es una reunión casi que final, ¿sí? Apunta a una reunión ya íntima, una reunión directamente entre Él y nosotros. No solo, ya no se habla solo como una reunión aquí en un grupito chiquitín, sino ya es una plena cercanía divina. Es como el final de todo el proceso después de como de recoger, de restaurar, de juzgar. La meta grande es como ya la comunión en toda su plenitud. ¿Mm? ¿Qué más dice ahí? Se congregarán a vosotros los que fueron vuestra vergüenza. ¿Sí? Entonces, aquellos que en su momento nos, como que nos caían así de fuerte y de duro, serán los que ahora, en lugar de eso, alabarán lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, ¿sí? Esa vergüenza como que se transformará en reconocimiento, ¿sí? Aquello que fue causa de vergüenza será convertido en honor, ¿sí? En compañía. En los santos les daré alabanza y fama en las regiones de vuestro destierro, ¿sí? Entonces, aquí se invita a pensar en lo santo como ámbito de restauración, ¿sí? Restauración que sucede en lo santo, redención que no solamente restaura lo humano, sino ya es mucho más trascendental, es lo sagrado mismo, ¿vale? Se habla entonces de recuperar una cierta alabanza, una fama nuestra, pero que no apunta directamente a nosotros, sino que al momento en que se alabe lo que Dios ha hecho con nosotros, al mismo tiempo se le alabe a Él, ¿sí? El reconocimiento nuestro no va a ser realmente nuestro, sino que a la vez que nos reconozcan a nosotros, están viendo las obras grandes que el Padre ha hecho con cada uno de nosotros en nuestra situación de aflicción. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí creo que alcancé a abordar lo suficiente. Tenga por favor el texto ahí con su merced. No lo deje ir así de pronto. Le invito a que siga reflexionando. En 8 días nos terminamos de despedir. Por ahora, esto fue todo. Este último imagen solamente para consideración. Lo que hemos dicho muchas veces, el sufrimiento es real, ¿sí? Las lágrimas son reales, las situaciones, la vergüenza, las pérdidas, sí son reales. Sí tendremos que pasar por ellas, sí hemos pasado por ellas. Pero el libro de Sofonías, en todo este último tramo, nos enseña que aún en esos momentos así durísimos, es que Dios está con nosotros, es que Dios nos ama y por eso nos restaura y por eso es que canta sobre nosotros. ¿Mm? Un Dios que canta entonces sobre sus hijos jamás nos abandona. ¿Vale? Entonces, cada uno de nosotros como su pueblo, como sus afligidos, esta es una promesa que vale la pena volver a visitar y pues que sea Dios sobre nosotros en esta noche, sobre cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, mi estimado estudiante. ¿Le parece si oramos? Y terminamos, ya en 8 días terminaremos. Y pues bueno, que Dios nos permita encontrarnos una vez más. Dios les bendiga y acompáñenme allá a orar un instante. Dios, yo te doy gracias, Padre, por la escuela bíblica, las enseñanzas, Dios, por lo que ha sido esta oportunidad tan especial. Yo te alabo y te bendigo, Señor. En gratitud me acerco a ti, en humildad, porque
Me has visto, Señor, has hallado en mi